Este es su espacio de diálogo, amigos televidentes, y tenemos como invitado al licenciado David Herrera. Él es representante de la Federación Panamericana e Internacional de Cheerleading. También es profesor en la unidad educativa Benjamin Bloom y es tecnólogo en marketing, ¿verdad? Sí. Bienvenido, estimado profesor, a este espacio de diálogo para poder conocer un poco de las actividades que usted realiza. Muchas gracias por esta entrevista. En realidad, para mí es un verdadero placer poder compartir con la teleaudiencia las actividades que se vienen desarrollando acá en el Cantón, tanto en aspectos culturales como productivos, dentro de nuestra institución educativa, ¿no? Antes de abordar, todos estos aspectos culturales, me gustaría conocer de parte de usted qué significa ser profesor, porque aparte de poder enseñar, yo creo que esto también depende de una vocación. Así es. Bueno, en realidad ya tengo 27 años como docente, empecé bastante joven a los 19 y en realidad ha tenido muchas satisfacciones en mi vida hacerlo. Hoy en día cuando me topo con algunos ex estudiantes ya graduados, son economistas, son ingenieros en diferentes áreas, algunos cuantos son maestros también, según ellos, siguiendo los malos pasos del profesor. Bueno, y sobre todo, cuán orgullo uno puede sentir al ver a estos jóvenes que están haciendo algo por su vida, a pesar de que en la actualidad, y como usted lo mencionaba, empezó joven siendo maestro, todos estos procesos, todos estos problemas que se viven en la actualidad, como lo son las drogas, como lo son malos hijos, tantos problemas que existen. ¿Qué me puede dar usted en referencia ante todos estos años de experiencia que usted ha tenido como docente? Bueno, en realidad la presión, tanto dentro de aula como fuera de aula, sí se la siente, especialmente en los últimos años. A medida que pasa el tiempo, yo creo que la sociedad cada vez está presionando más y más en cuanto a estos temas de familias monoparentales, solamente un papá o una mamá está en casa. Más triste el caso, chicos que crecen sin los padres, especialmente por motivo de la migración. Y todo esto ha venido degenerando en una pérdida de valores, porque yo estoy convencido de que esos valores empezamos los que somos padres por cimentar en el corazón de nuestros hijos el amor y el aprecio por quizás la vida misma en sí, hacer el bien a otras personas y también tener expectativas de sí mismo y estar contento con los logros que uno va generando a medida que uno va madurando y va creciendo en diferentes áreas de la vida. Bueno, debe ser bastante complicado el hecho de que muchas veces los padres que desconocen a sus hijos porque no los conocen, tienden a echarle la culpa al maestro cuando el mayor tiempo posible lo pasan en la casa. Como maestros, ustedes, ¿qué le pueden decir a ellos? Mi mamá es maestra y yo conozco esta situación, pero muchas veces los padres desconocen de ello. Bueno, esto de echarle la culpa a otros es tan antiguo como Adán y Eva, ¿no? Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste. Entonces siempre el ser humano busca la forma de ver quién más tiene culpas y no encarar las responsabilidades que uno tiene. Sí, lo que pasa es que hoy en día los padres pasamos muy poco tiempo con nuestros hijos. Ya no hay aquel espacio donde en las noches quizás la familia se reunía a dialogar, a conversar, cómo te fue, qué inquietud tienes, en fin, ¿no? Hemos sido actualmente esclavos, si no es de la televisión, en tiempos más modernos, el internet, que el Facebook y tantos otros medios electrónicos que literalmente, decía alguien allí, embrutece la mente de la sociedad y yo diría adormece el sentido propio de sociedad. Es decir, nos hemos aislados y decía un pensador alemán, vivimos en el siglo XXI y a pesar de que hay más de 8.000 millones de habitantes en el planeta, quizás es la era de mayor soledad para el ser humano como tal. Como profesores simplemente es una guía por el camino hacia una educación. Lastimosamente, el sistema en que vivimos, y esto es mundial, ¿no? Por ejemplo, Benjamin Bloom, quien dio honor al nombre de nuestra institución, fue justamente una de las personas que generó un profundo cambio en la forma en que tanto maestros, docentes, administradores educativos y también los propios padres deberíamos ver, por ejemplo, la evaluación no solo cognitiva, sino también de muchos otros procesos relacionados con el estudiante, sino que también tenemos en este rato el problema de que solamente nos hemos convertido nosotros en unos modeladores de ciertos conocimientos académicos
preparatorios para un empleo. Pero nos hemos olvidado que la educación es mucho más que eso. Cuando leemos a pedagogos de los años 1700, 1800, todavía ellos creían en que el maestro era un tutor, es decir, un padre sustituto. Y como tal, el maestro era el símbolo o la representación de ese conjunto de valores que, digamos, el padre decía, no, a mí me gusta, yo creo en estos valores, entonces lo pongo en manos de este maestro para que, como yo creo en estos valores, él continúe cimentando, reforzando esos valores en los que yo creo. El problema es que hay ese divorcio en la educación. En casa hay un conjunto de valores. El maestro se esfuerza por enseñar otro conjunto distinto de valores. Cuando estos chocan, entonces es cuando comienzan las culpas y finalmente cuando el padre dice, no le hagas caso a ese maestro porque él no sabe lo que está haciendo. Entonces quizás esa confrontación social es la que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué podemos hacer para resolver todos estos problemas? Bueno, que es muy difícil. La comunicación para empezar. Sí, la comunicación. Es decir, si yo como padre me acerco, doy el primer paso, voy a la institución educativa, dialogo con el maestro de mi hijo, le hago preguntas, consulto, ¿cómo está? No solo en la nota final, porque el chico no es una nota, no es un número, es un proceso de vida. Entonces, ¿cómo se está desarrollando? ¿Cómo es su relación intrapersonal y su relación interpersonal con sus compañeros? ¿Él está a gusto consigo mismo con el proceso que está desarrollando? ¿Qué nota uno como maestro en ese proceso? Ese tipo de diálogos nunca se da. Entonces, y cuando una institución, por ejemplo, te pongo el ejemplo, la nuestra, es muy activa, ¿qué es lo típico que ocurre? Que a veces hay padres que prefieren que su hijo esté en aquella institución donde no se haga nada. Porque si algo cuesta o algo sea tiempo, energía, movilización, entonces que mi hijo no haga nada. Entonces ahí comienzan también ciertos conflictos, porque a veces el chico sí quiere participar, quiere estar en un grupo de danza folclórica, correcto, o quiere aprender a tocar un instrumento musical. Es decir, las artes como un mecanismo junto al deporte sí ayudan a los chicos a generar un mayor desarrollo intrapersonal, son más confiados de sí mismos, esto les ayuda a tener metas personales y en lo extrapersonal les ayuda a compartir tiempo de calidad con otras personas. Expresarse, como bien lo has dicho. También a respetar a los demás. No importa si tienen religiones diferentes, filosofías distintas, ellos aprenden a convivir en sociedad, que quizás es lo que más falta nos está haciendo en este momento. Bueno, y esa es una de las cosas que como docentes en esta institución están desempeñando para el bien de los jóvenes en nuestra comunidad. Como ello es parte de la cultura importante de nuestra sociedad, que esto nos permite seguir formando mejores personas como tal. ¿Cuáles son las actividades que están desempeñando en el ámbito cultural, en el ámbito de las artes, para con nuestros jóvenes? Bueno, lo que antes se conocía como clubes y que ahora por cuestiones administrativas ha adoptado una nueva denominación, nosotros tenemos clubes de danza, tenemos clubes de música, tenemos clubes de teatro. También nosotros tenemos un club de periodismo tremendamente activo y de pronto por ahí se me escapa quizás lo que se ha convertido en un verdadero pilar o una marca de nuestra institución dentro del deporte, que viene a ser la actividad del cheerleading. ¿Qué es el cheerleading? Bueno, es una actividad que ya tiene muchos años en realidad, ¿no? A casi inicios del siglo XX, básicamente esto se empezó a desarrollar, y aunque tú no lo creas, en realidad eran hombres los que empezaron la actividad de cheerleading, porque en realidad es una actividad acrobática extremadamente fuerte. Requiere de resistencia, de fuerza. Te digo que las bases del cheerleading son la base para toda otra actividad deportiva. Un ejemplo, hay un salto en cheerleading que se llama hurdler, por la persona quien lo creó, y este mismo salto se emplea en la actualidad en salto de valla. Es decir, un corredor que va a hacer un salto en una valla tiene que hacer un front hurdler para ganar mayor fuerza, mayor altura y pueda finalmente terminar ganando la carrera. Y sin embargo, esto forma tan solo un elemento de los múltiples elementos que se están utilizando en la actualidad en cheerleading.
algo importante para poder erradicar el sedentarismo que es común en muchas personas en la actualidad. Si bien es cierto, ahora vemos adultos que salen a caminar por las mañanas, hay grupos de jóvenes que en las noches hacen bailoterapia en las calles, que es muy bueno, pero también este deporte permite hacer muchas cosas grandes, como usted lo mencionaba, es una base que forja a otros deportes como tal. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Al regresar estaremos comentando qué actividades tenemos por las festividades del cantón con este grupo de cheerleading. Ok. Ya regresamos.